Patologías del hueso. Los integrantes son Jessy Fernando Rojas Villegas y quien les habla, Erika Paola Cabrera Gutiérrez. Como introducción, los huesos son un tipo especializado de tejido conectivo, son órganos dinámicos que crecen y se remodelan a lo largo de la vida. Presentan formas y funciones diversas que involucran un número distinto de tejidos tales como las células osteoprogenitoras, que estas son alargadas con citoplasma poco prominente que proceden de células mesenquimáticas primitivas. Están también los osteoblastos, que son células diferenciadas que sintetizan el colágeno y la sustancia fundamental ósea, que proceden de las células osteoprogenitoras. Los osteocitos son células propias del tejido óseo formado. Son capaces de sintetizar y reabsorber componentes de la matriz ósea. Los osteoclastos son células móviles, gigantes y multinucleadas que se localizan asociadas a la superficie del tejido óseo que debe ser removido. La matriz ósea está formada por matriz orgánica y colágeno tipo 1 y tipo 5. Esta es dura y mineralizada. Cabe aclarar que las patologías del hueso se dividen en 5 grandes grupos de afecciones y en primer lugar tenemos las anomalías del desarrollo. En segundo lugar, las enfermedades metabólicas del hueso. En tercero, las enfermedades degenerativas del hueso. Cuarto, enfermedades inflamatorias e infecciones del hueso. Quinto, afecciones neoplásicas y tumorales del hueso. En las anomalías del desarrollo están las alteraciones generales de desarrollo. Estas se deben a desórdenes primarios del cartílago óseo. También está la condroplasia en el bovino. Son desórdenes de origen genético. Aún no se ha determinado el número de genes que determinan la aparición de la patología. Consiste en que los animales nacen enanos o no crecen en su etapa de desarrollo postnatal. En la condroplasia del tipo de su causa es herencia de los animales heterocigotos para un gen de dominancia incompleta que es letal cuando aparece como homocigota. Como afecciones, los miembros, la de la base del cráneo, la columna vertebral son demasiado cortos. Hay falta del paladar óseo y la lengua protruye. También es denominada condroplasia de tipo bulldog. El animal afectado por este tipo de anomalía no es viable productivamente y se da en ganados Charolais, Jersey y Holstein. En esta imagen observamos la protrusión de la lengua. También se da el crecimiento corto de los miembros. En la condroplasia de tipo Telemac, esta causa se hereda como un carácter autosómico recesivo, de modo que los padres heterocigotos son genéticamente normales. Como afección, el cráneo es abombado como consecuencia de la condroplasia y el hidrocéfalo, braquignactismo en la cara. Hay paladar hendido, protrusión de la lengua, cuello corto, miembros cortos, muy gruesos y están rotados en diversos grados. Los terneros que llegan al término de la gestación y nacen vivos, pero estos no son capaces de mantenerse en pie y mueren poco después por asfixia y se presenta más que todo en el ganado Jersey. En la condroplasia de tipo braquiocefálico, la causa se hereda por un factor recesivo autosómico en individuos heterocigotos. Como afecciones, los animales presentan cabeza corta, ancha y la frente abombada, maxilar superior retrovertido, maxilar inferior muestra ligera protrusión con la maloclusión dentaria, ojos prominentes y lateralmente desplazados, y vértebras comprimidas longitudinalmente. Estas se presentan en las razas Hereford. En la condroplasia en ovinos, la causa es el crecimiento prematuro de ciertos discos de la columna vertebral debidos a nuevas mutaciones génicas. Como afecciones presentan enanismo en la cabeza, ojos, orejas, cola y enanismo mesomélico en miembros cortos. Afecta principalmente a ovinos ancón. En la condroplasia en perros está la displasia pseudocondroplásica. La causa se hereda como un factor autosómico recesivo. Como afecciones, los huesos endocondrales de la columna vertebral y los miembros son cortos con extremos bulbosos. El cartílago de la epífisis cuelga de la metáfisis. Hay deficiencia del cartílago hialino y el cráneo es normal con un leve prognactismo inferior. Afecta a los perros de raza Poodle y se reconoce semana después del nacimiento. En la displasia epifisiaria múltiple, la causa se hereda como un carácter autosómico recesivo poco común. Las lesiones aparecen acúmulos de sulfatos de condroitina y glucoproteínas en los condrocitos. Los perros se mecen al caminar con claudicación después del ejercicio y afecta a los perros de raza Beagle. En la condroplasia de Malamut de Alaska
es un enanismo desproporcionado. Su causa se hereda como un carácter autosómico recesivo de penetración completa, expresividad variable. En las afecciones hay tumefacción de la articulación radiocarpal, retardada osificación de los huesos cuboides. A los 6 meses de edad, el radio y el cúbito toman una curvatura caudalmente notable que persiste durante toda la vida del animal. Esta patología se puede determinar a partir de los 3 meses de edad. Los machos tienen retrasada madurez sexual y todos los animales afectados sufren de anemia. La anemia se debe al daño medular de los huesos largos. En la condroplasia de Elkon noruego es un enanismo desproporcionado de los miembros cortos, los cuerpos vertebrales son más cortos y hay reducción del ancho de la zona de proliferación de condrocitos a nivel celular. Mucopolisacaridosis en perros y gatos. Esta anomalía se debe a la actividad deficiente de ciertas enzimas lisosómicas. Se presentan dos tipos: mucopolisacaridosis tipo 1, donde hay deficiencia de alfa-L-hidrodinasa. También se conoce como el síndrome de Hurler. Se da en gatos domésticos de pelo corto. Encontramos la mucopolisacaridosis tipo 6, donde hay deficiencia de la arisulfatasa B. Se conoce como el síndrome de Maroteaux-Lamy y se presenta en gatos siameses, donde se hereda como una característica autosómica recesiva. Se puede reconocer en gatos de una semana de edad por la presencia de dermatán sulfato en la orina. Los animales presentan cara ancha y aplanada, nubosidades corneales difusas, garras anchas y pecho hundido. Osteopetrosis en terneros y otros animales. Esta anomalía se caracteriza por la acumulación esponjosa primaria y secundaria en el espacio medular. Afecta a caninos, ovinos, porcinos, conejos y bovinos. En los terneros está asociada a una falta de resorción de la esponja primaria en razas como Angus negro y rojo, Hereford, Simmental y Holstein. En la imagen se denota el acúmulo de esponja primaria y secundaria en el espacio medular. Osteogénesis imperfecta. Las especies que afecta esta anomalía son los bovinos, ovinos, caninos y felinos. La causa es genética. Macroscópicamente hay predisposición a fracturas óseas dentro del útero durante el desarrollo embrionario y en la vida postnatal. Las lesiones microscópicas es la presencia de mayor cantidad de células y menor matriz ósea, como deficiencia en la síntesis de colágeno por parte de los osteoblastos. Hay una mayor resorción y una deficiencia de la remodelación ósea. Se presentan trabéculas separadas por grandes espacios que le dan un aspecto poroso al hueso. Hiperestosis congénita del cerdo. La causa de esta anomalía es la herencia genética de un rasgo autosómico recesivo letal cuando aparece en homocigosis. Las lesiones es la presencia del radio, cúbito y tibia, con engrosamiento en los miembros hasta casi el doble de lo normal. La piel de los huesos está hiperémica, tensa, brillosa y firmemente adherida. Presentan trabéculas en forma radial. Los animales que nacen mueren a los 1 o 2 días después de su nacimiento si llegan a presentar la patología. Alteraciones localizadas del desarrollo. Dentro de estas alteraciones encontramos lo que son las malformaciones y las deformaciones. Las malformaciones son defectos estructurales primarios debidos a errores localizados en el periodo embrionario. Las deformaciones son alteraciones en el tamaño o la estructura del hueso. Son originadas normalmente en la parte final del periodo fetal. Las causas son anomalías cromosómicas producidas por agentes teratogénicos como fármacos y virus y factores locales intrauterinos o heredados genéticamente. En los miembros encontramos malformaciones como la amimelia, que es la ausencia de los 4 miembros, la abraquia, que es la ausencia de los miembros anteriores, la apodia, que es la ausencia de los miembros posteriores, la hemimelia, que es la ausencia del segmento distal de un miembro, la micromelia es la presencia de miembros pequeños, la acroteriasis es la ausencia de un miembro, la pocomelia es que las manos y los pies se ven directamente insertados desde el tronco, la polimelia es el aumento del número de extremidades, la sirenomelia es la fusión de los miembros posteriores en forma de cola de sirena. En el esternón, las alteraciones que encontramos es la curvatura lateral del esternón, la retracción de las esternebras caudales y del apéndice sifoide, las hendiduras del esternón y pueden verse en terneros y corderos. En las costillas, las alteraciones que se presentan son las malformaciones costales como afección secundaria a malformaciones de la columna vertebral, la ausencia o fusión de las costillas que corresponde a procesos vertebrales y puede acompañarse de una escoliosis grave.
En la pelvis, las alteraciones que encontramos básicamente son tres: la ausencia del sacro por falta, hipoplasia o desviación de la asociación a la ausencia de las vértebras coccygeas, la condroplasia hipoplásica de las vértebras coccygeas que se presenta en el bulldog francés, y la malformación del sacro con separación de los miembros púbicos o ausencia de este. En los dedos encontramos la sindactilia, que es la fusión de los dedos. Esto puede ocurrir en uno o todos los miembros. La polidactilia, que es el incremento en el número de los dedos presentes. La ectrodactilia es la separación anormal de los dedos. En el canino puede ser unilateral y en el felino puede ser bilateral. Y la adactilia, que es la ausencia de los dedos. En el cráneo encontramos tres malformaciones: la acránea, que es la ausencia de los huesos del cráneo o de la mayor parte de ellos; la hemicránea, que es la ausencia de la mitad del cráneo; y la agnatia, que es la ausencia de la mandíbula. En la columna vertebral, las alteraciones locales que encontramos son la cifosis. Esta es una curvatura anormal y permanente con prominencia dorsal de la columna vertebral. La lordosis, que es una curvatura de la columna vertebral de convexidad ventral. La escoliosis, que es la desviación lateral y permanente de la columna. Y la tortícolis, que es la torsión permanente del cuello hacia un lado en las vértebras cervicales. Encontramos también la displasia de caderas dentro de las alteraciones locales del desarrollo óseo. Esta afecta a los caninos. Frecuentemente las razas más afectadas son el pastor alemán y el labrador. Esta puede ser unilateral o bilateral. Las causas son la herencia de un gen autosómico. Macroscópicamente se caracteriza porque la cavidad acetabular es poco profunda o incluso a veces convexa. La cabeza del fémur es aplanada con un rodete engrosado que le da aspecto de hongo, y el ligamento redondo y la cápsula articular distendido. En tercer lugar encontramos las anomalías esqueléticas no clasificadas. Estas son malformaciones anatómicas cuyas características macroscópicas principales consisten en atrogriposis con contractura, tortícolis o escoliosis y deformaciones craneanas de diverso grado. Dentro de estas encontramos las enfermedades de los potros, o también conocida como potros contraídos. Las lesiones son contracturas axilares y apendiculares congénitas, tortícolis, escoliosis, asimetría del cráneo y diversos grados de flexión desde el carpo hasta el tarso hacia distal, deformación compensatoria de la pared torácica. La anomalía se conoce en potros abortados antes del tercer mes de gestación. Enfermedades de los terneros o terneros de bellota. Consiste en contracturas con flexión y artogriposis. Las alteraciones son malformaciones de las extremidades anteriores, crecimiento anormal de las articulaciones y rotación variable de los huesos. Los animales presentan tortícolis y escoliosis, deformaciones costales, paladar hendido o braquignatismo superior. Pueden sobrevivir si llegan a nacer. Enfermedades de los cerdos. Se debe al consumo de plantas tóxicas tales como la cicuta negra y la Nicotiana glauca. Producen síndromes en los cerdos como deformaciones congénitas de los miembros. Enfermedades de los corderos. La causa es una intoxicación o envenenamiento por el consumo de astrágulos SP. Las alteraciones que se presentan es el braquignatismo, contracturas o hiperextensión de las articulaciones, rotación de los miembros, osteoporosis y fragilidad ósea, hipoplasia de las superficies articulares, ausencia de algunos huesos como el húmero, el cúbito y los huesos metacarpianos, curvatura de los huesos largos, y hay compresión o fusión de los cuerpos vertebrales y de las porciones distales de las costillas. También encontramos dentro de las alteraciones no clasificadas esqueléticas las malformaciones vertebrales. Dentro de esta está la mielopatía estenótica de las vértebras cervicales de los equinos. También se conoce como caballos mecedores. Mielopatía estenótica de las vértebras cervicales de los equinos. También se conoce como caballos mecedores, incoordinación equina y ataxia sensorial. La causa que genera esta afección es hereditaria o es por desequilibrio de minerales en la dieta. Afecta mayormente a animales de la raza pura sangre. Las enfermedades más evidentes se ven en los primeros 12 a 15 meses de vida y los cambios vertebrales se dan en la región cervical. Síndrome de los perros mecedores. Se conoce como inestabilidad de las vértebras cervicales, espondilopatía cervical y malformación mala de la articulación de las vértebras cervicales caudal. Es causada por un factor hereditario genético. Se observa en perros de gran tamaño como el gran danés y el Doberman Pinscher. Las alteraciones que se ven es el alargamiento y engrosamiento del borde craneal del arco ventral del canal vertebral, comprimiendo la médula contra el borde caudodorsal de las vértebras adyacentes. Cualquier anomalía de las vértebras cervicales pueden dar origen a una lesión de la médula espinal.